Un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos y amigos, hermanos en Cristo, amigos que están escuchándonos en este momento, viéndonos a través del Facebook. Muchísimas gracias por estar ahí. Les saluda la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional, deseando que la gracia del Señor esté en su vida, que la presencia de Dios se haga realidad en su corazón, en su familia, en su hogar, en todo lo que usted emprenda. Este es un día que el Señor ha hecho y nos vamos a gozar en Él, vamos a disfrutar de su presencia. Cualquier cosa que haya sucedido durante las horas del día, positivo, negativo, lo que haya venido a su vida, créame que el Señor está ahí para ayudarle y que el Señor tiene la última palabra en cualquier situación que usted esté atravesando. La palabra del Señor es nuestro aliento de vida, el pan que nos alimenta. La palabra del Señor es nuestra guía, es nuestra brújula, decía yo el otro día, nuestro GPS del cristiano, que nos enseña y nos dice cómo, nos da los principios, cómo nosotros podemos responder a las necesidades diarias de nuestra vida aquí en la tierra. Y hemos venido viendo un tema que es muy importante que nosotros nos empapemos de él, y es esperanza en tiempos de crisis. Esperanza en tiempos de crisis. Quiero empezar este tema, número 4, con lo que dijo el salmista. Lo hemos venido leyendo en el Salmo 39:7. Y es muy interesante ver que el salmista tituló, vamos a decir, este salmo tiene como tema, el encabezado dice, el carácter transitorio de la vida. Y eso es una gran verdad. Entre más rápido nosotros aprendamos y nos empapemos de esta verdad, que nuestra vida por aquí es transitoria, que nosotros vamos de paso, que nosotros somos eternos, que hay para nosotros una morada eterna y una vida eterna. Cuando aceptamos a Cristo, la vida eterna se nos fue concedida. Y mientras que estamos en esta tierra, podemos gozar de la bendición del Señor. Pero eso no quiere decir que usted y yo no vamos a pasar por crisis en nuestra vida, porque esas crisis nos ayudan a acercarnos al Señor y a madurar. Entonces, vamos a ver lo que dice el salmista en el Salmo 39:7. Y él dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y luego contesta, mi esperanza está en ti. Y aquí él está hablando la palabra esperanza es un término como de decir, realmente yo solamente espero en Dios. Él tiene la respuesta para mi vida. Y estoy segura que cuando David estaba escribiendo esto, él estaba pasando por alguna crisis, porque pasó por muchas. Pero esperanza y crisis van como de la mano. Y cuando uno las oye, venía yo diciendo, y lo voy a repetir porque quiero que usted se empape de esto. Cuando usted escucha la palabra crisis, cuando usted escucha la palabra esperanza, esto provoca diferentes reacciones en diferentes personas. Todo por la influencia en el mundo en que vivimos. Y ahorita mismo nuestro mundo está pasando por una situación muy tremenda. Países están en guerra. Ucrania está siendo invadido por Rusia. Y esto ha tocado a todo el mundo. Esto no se queda solamente allá. Y como creyentes, nosotros, ¿qué hacemos? No podemos escondernos, no podemos salir huyendo, no podemos desesperarnos, porque eso no es lo que la Biblia dice. El mundo está en crisis. Y vamos a aprender, y hemos venido viendo que las crisis no vienen para destruirnos. Más bien, las crisis son oportunidades para que nosotros hagamos cambios. Esto de la crisis que está sucediendo en Europa, con estos países, diríamos, pero pues yo qué tengo que ver en esto, pastora. Pero la verdad es que aparte de esas crisis, hay crisis personales, hay crisis en el hogar, familiares, con los hijos, bueno, etcétera, de trabajo, en la economía. ¿Y por qué es que nosotros podemos
tomar una crisis como una oportunidad para hacer cambios en nuestra vida, quizá para ordenar nuestras prioridades y darle importancia a lo que merece importancia. Y esto es poner nuestra vida en prioridad. Eso es la crisis, pero la esperanza tiene que ver con esperar en Dios, creyendo lo que su palabra dice. Esperanza es una virtud, es la certeza, la seguridad, la expectativa fuerte y segura basada en el carácter fiel de Dios. Si usted va a esperar en alguien, espere en Dios. Si usted va a esperar algo, espérelo de Dios. Búsquelo en su palabra y esas son promesas para su vida. Hemos visto que la esperanza debe ser viva y activa. El salmista lo declara: y ahora, Señor, ¿en qué esperaré? Y dice: mi esperanza está puesta en ti. Y si alguno había probado y comprobado la fidelidad del Señor, fue David. Desde su juventud, desde que fue ungido, él vez tras vez, cada vez que venía una crisis a su vida, él comprobaba la fidelidad del Señor en su vida. Pero fíjese que la esperanza va más allá de ser una virtud, va más allá de ser viva, va más allá de motivar acción. La esperanza produce fruto y se pone en evidencia mayormente cuando las crisis vienen. Usted rápido se puede dar cuenta quién tiene su esperanza puesta en Dios y quién no, porque hay personas que con cualquier cosita se desaniman, se caen, moralmente, espiritualmente, y hay otras que pasan por cosas muy duras y sin embargo están firmes en el Señor. Esto es porque la esperanza produce fruto y se pone en evidencia mayormente cuando hay crisis. Entonces, vamos a ver en esta noche, en primer lugar, que la esperanza no avergüenza, no defrauda. Nunca usted va a quedar defraudado o en vergüenza por esperar en el Señor, por poner su esperanza en Él. Y el apóstol Pablo, vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, a los romanos, y en el capítulo 5, en el versículo 3 al 5, él dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Imagínense gloriarse en las tribulaciones, sabiendo, o sea, nos gloriamos en las tribulaciones porque sabemos que la tribulación produce paciencia, y esta paciencia no es como de ser un paciente, una persona que arrastra los pies, no, sino que es perseverancia. La tribulación produce perseverancia y la paciencia o la perseverancia prueba, y la prueba produce esperanza. La prueba produce esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, dice el apóstol Pablo, no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese que allí entra el Espíritu Santo en acción para ayudarnos a que lo que nos suceda no nos haga caer o nos haga desesperarnos, sino más bien nos conduce a poner nuestra esperanza en el Señor. ¡Qué imagen tan terrible de sufrimiento! Tremendo. De ninguna manera quiero tomar estos versículos así como a la ligera, ¿verdad? Dice Pablo en el versículo 3, nos gloriamos en nuestros sufrimientos. Esto suena como un poquito fuerte, como una broma de mal gusto. ¿Cómo me voy a gloriar en mis sufrimientos, verdad? Como que Pablo, ¿qué pasa? Pero él no estaba diciendo que cuando pasamos por sufrimiento y por dolor, sencillamente pongamos una sonrisa en nuestro rostro y pretendamos que no hay dolor, que todo está bien y que vamos a pasar las cosas por alto o ignorar el sufrimiento. No. Eso no es lo que él está hablando. Eso no es lo que la Biblia dice, ni ahí ni en otro lugar. Lo que sí el apóstol Pablo nos quiere decir aquí es que aún en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, nuestra esperanza en Dios y Dios mismo no nos va a dejar avergonzados. Quizá vamos a llorar. Yo he llorado, me he sentido triste cuando han habido pérdidas, cuando han habido crisis en mi vida. He llorado, he ido a la presencia del Señor, he derramado mi corazón, he sentido como que esto, ¿dónde está la luz? Estoy metida en un túnel. Es cierto, hay sufrimiento,
Pero dice el apóstol Pablo que nos podemos gozar aún en esos momentos, no necesariamente de andarnos riendo, ¿verdad? Y una sonrisa siempre en el rostro y como que aquí no pasó nada, no, sino que en medio del dolor nosotros podemos surgir y nosotros podemos mantener nuestra frente en alto porque hemos puesto nuestra esperanza en el Señor. Quiere decir que en Él esperamos y Él no nos va a dejar avergonzados. Entonces, según el enemigo y el razonamiento humano, lo que sigue a una prueba, a una enfermedad, al dolor, a la tristeza, a la pérdida, según el enemigo, cuando un creyente pasa por dolor, enfermedad, pérdida, prueba, debería de producir en esa persona amargura, queja, enojo, rebeldía, contrariedad, diserción de la fe, etc. Eso es lo que el enemigo quisiera que saliera de nosotros. Tengo una prueba grande, hay enfermedad en mi familia, se acabó el trabajo, hay necesidad financiera. El enemigo quisiera que usted estuviera triste hasta enfermarse, que usted estuviera amargado o quejándose constantemente o enojado contra la vida, Dios, etc. Y en mucha contrariedad, y que sobre todo usted abandonara su fe, sobre todo que usted abandonara su servicio al Señor, que usted ya no adorara al Señor, que de su vida no salga un aleluya, que de sus labios no salga un gloria a Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Por eso el apóstol Pablo dice, nos gloriamos en nuestras pruebas, en nuestras aflicciones, porque la esperanza que tenemos no nos va a dejar avergonzados. Así que según la palabra de Dios, lo que debe venir después de una prueba, o lo siguiente cuando la prueba llega, es perseverancia, es esperanza y es un tremendo testimonio. Los testimonios vienen de las pruebas, del dolor, del sufrimiento, de las pérdidas. Si no pasáramos por cosas difíciles, amados, no tendríamos testimonio, tendríamos nada que contar. Sin embargo, nos sobra que decir glorificando al Señor. Romanos 10:11, el mismo apóstol Pablo continúa diciendo, la escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado o avergonzado. Garantizado, amados, garantizado que el que confía en el Señor y su palabra jamás será avergonzado. Parecerá como que sí, parecerá como que usted está siendo defraudado y que el Señor no le contesta, pero no es así. Nunca el Señor le va a avergonzar. Bueno, ¿y qué es vergüenza, pues? ¿Qué? Cuando decimos que no quedará avergonzado, ¿qué es vergüenza? Déjenme decirles qué es vergüenza. El ser humano representan contagiarse de este fenómeno que llamamos vergüenza. Todo lo que requiere es pulso. Si usted tiene pulso, a ver, tómese el pulso. Si usted tiene pulso, si usted está respirando, si usted está luchando contra la vergüenza. Todo ser humano tiende a contagiarse de vergüenza. Y esto es algo muy tremendo. La vergüenza viene ¿cómo le diría yo? En la humanidad caída que nos dejó Adán y Eva al desobedecer en el huerto del Edén. Y quizá usted esté mirando en este momento la vergüenza. Quizá usted mira la vergüenza y se esconde de ella, pero la realidad es que el ser humano está propenso a sentir vergüenza. Lucha contra la vergüenza, el ser humano, no importa en qué país usted me esté escuchando, en qué lugar, en qué ciudad, en qué estado. Todos los seres humanos luchamos contra la vergüenza. Y decía yo, se remonta al jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres, los dos primeros humanos, Adán y Eva, se rebelaron y siguieron su propio camino. La primera emoción que sintieron, escúcheme, Adán y Eva, cuando ellos quisieron hacer su voluntad y desobedecer a Dios, la primera emoción que sintieron fue vergüenza. Vergüenza es una emoción porque está en su alma, sus emociones. La primera emoción que sintieron no fue libertad. ¡Ay, qué bueno! Hicimos lo que quisimos. No, sintieron vergüenza. Y el salmista también experimentó algo así en el Salmo 25.
2 y 3, él dijo: Dios, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente no será confundido ninguno de cuantos esperan en ti. Serán avergonzados todos los que se burlan sin causa. Pero primero comienza: en ti confío, no sea yo avergonzado. No se burlen de mí mis enemigos. Cada vez que David hacía cosas que no agradaban a Dios, él pensaba: se va a burlar de mí el enemigo, la gente, mis enemigos se van a burlar de mí. Por eso él iba a Dios y le decía: por favor, ayúdame, perdóname, quítame esta vergüenza. Entonces la vergüenza es una de las emociones más comunes. Viene de una naturaleza caída y se engrandece por las experiencias que vivimos. La vergüenza hace algo, conduce a la soledad. Una persona que es vergonzosa es una persona solitaria y duda del amor de Dios hacia ella. No puede creer que Dios la ama. Si bien es cierto que nació de la desobediencia, del pecado de Adán y Eva, también la esperanza, escúcheme, nació desde el principio. Cuando entró la vergüenza por el pecado, entró también la esperanza. Dios es nuestra esperanza, seguridad en tiempos de aflicción. Y allá en Joel, en el profeta Joel, capítulo 2, versículo 26 al 27, una de las promesas que Dios le estaba dando a su pueblo a través del profeta fue lo siguiente: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas en o con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás serán ustedes avergonzados. Dios no quiere que nosotros seamos avergonzados. Y esto es algo muy importante. Por eso es que Él cumple sus promesas, porque sus promesas son nuestra esperanza. Y la persona que espera en Dios, dice la Biblia, jamás será avergonzada. Entonces, el fruto de la esperanza es que no defrauda, que no avergüenza. Y yo espero en el Señor que usted esté recibiendo esta palabra, porque Dios nunca lo va a dejar avergonzado. Por eso le invito: si va a esperar en alguien, espere en Dios. Si usted va a poner su esperanza en alguien, ponga su esperanza en Dios. Si va a poner su esperanza en algo, póngalo en la palabra de Dios. Número 2, la esperanza, el fruto de la esperanza es que es contagiosa. Esperanza que es contagiosa. ¿Valdrá la pena contagiarse de lo que usted trae en su corazón en este momento? ¿Valdrá la pena contagiarse de su experiencia? Esto es una buena pregunta para los creyentes en Cristo. Primera Tesalonicenses 1, 2 y 3, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Tesalónica y les dice: damos siempre gracias a Dios por vosotros, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y el Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Primero nos acordamos y damos gracias de la obra de la fe. Ellos obraban en fe. Y luego del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia en Tesalónica eran constantes en la esperanza. Ellos llegaban las crisis, ellos no dejaban de servirle al Señor. Ellos no dejaban de creerle a Dios. Y esa esperanza tiene nombre. El nombre de esta esperanza, Jesucristo. La esperanza suya y mía es Jesucristo. No es el presidente, no es el dólar o su moneda donde usted está, no es un político, no es un hijo, no es un pastor. Nuestra esperanza se llama Jesucristo. Y el mundo está necesitado del poder de este nombre que es sobre todo nombre. Si tu esperanza está en Jesucristo, esta esperanza es digna de ser contagiada o dada o testificada a otros. Entonces, aquellos tesalonicenses a que Pablo les está escribiendo eran constantes en su esperanza en Jesucristo. Mire cómo es el testimonio de la esperanza. Esto que le estoy enseñando en este momento, cómo el Espíritu Santo nos está abriendo el entendimiento acerca de esto,
es para que usted se examine, no examine a nadie más, examínese usted a ver si su vida es un testimonio de esperanza en Cristo. Mire el testimonio. Primera Tesalonicenses 1, 6 al 7, el apóstol Pablo sigue hablando de aquella iglesia y les dice: vosotros venisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, crisis, con el gozo que da el Espíritu Santo. En medio de las crisis el que da gozo es el Espíritu Santo. De esta manera, dice Pablo, habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Ellos necesitaban ser ejemplo para los demás creyentes, porque el evangelio debe ser contagioso. Y continúa Pablo, versículo 8 al 10, ahí del capítulo 1 de Primera Tesalonicenses. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo a Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando Pablo llegaba a aquellas iglesias, encontraba gente que estaba siendo inspirada por los hermanos de Tesalónica, porque ellos habían puesto su esperanza en el Señor. Versículo 9 dice: ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Que la gente tenía un testimonio tremendo. Versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Wow, esta iglesia de Tesalónica tenía testimonio de que poner la esperanza en Cristo es algo contagioso. Escúcheme, por favor. En este mundo, en este momento que estamos viviendo de tanta crisis mundial, crisis en la economía de los países, en la salud de los países, en el confiar, en la confianza que la gente tiene, está en crisis la confianza. Entonces estamos viviendo momentos donde es menester que la iglesia se levante y contagie a otros de la esperanza en Cristo. Donde usted trabaja, su familia, los que lo oyen, sus vecinos, deben de ser contagiados de la esperanza que usted tiene en Cristo. Esta esperanza debe ser contagiosa. Aquellos hermanos de Tesalónica, como el salmista David, sabían que la esperanza hace dos cosas. Dijimos que la esperanza no avergüenza. El que espera en Cristo jamás será avergonzado. Jamás será avergonzado los que esperan en el Señor. Nunca. Aparentemente usted está como que, pero no se ha cumplido, pastora, ¿qué hago con esta petición? Espere en el Señor, pero espérele con una alabanza en su boca, con esperanza en su oración, con servicio. No se siente a esperar. No, actívese esperando en el Señor. No va a quedar avergonzado. Jamás, jamás, dice la Biblia, serán avergonzados los que esperan en el Señor. Y por otro lado, esta esperanza debe ser contagiosa. Así que en lugar de desesperación, imposibilidad, como iglesia de Cristo, nosotros tenemos una esperanza que darle al mundo. Escúcheme, más que nunca, los días que estamos viviendo son una invitación, y la necesidad de la gente es una invitación, es una puerta abierta para que usted vaya y le diga a alguien: puedo orar por ti, permítame leerte un salmo, te invito a mi célula, ven, vamos a orar juntos, ¿quieres que oremos por tus hijos? Mire, estas oportunidades, las crisis son oportunidades para que la iglesia salga del anonimato y le cuente a otros que la esperanza en Cristo es la mejor, que el que espera en el Señor jamás será avergonzado. No esté usted tan estresado por las crisis, que se olvide que la esperanza en Cristo jamás le va a dejar avergonzado. En lugar entonces de desesperación, imposibilidad, como iglesia de Cristo vamos a dar esperanza al mundo y la certeza de que el que en él creyere jamás será avergonzado. Jamás. No seamos nosotros como aquellas personas que
No tienen problema en creer lo que un político dice, aún lo que el doctor dice. Y usted dirá, pastora, pero al doctor lo respaldan sus títulos y al político también. Pero al Señor lo respalda su palabra. Y todo lo que Dios ha dicho que está aquí va a suceder. Usted no se afane por eso. Por eso en este momento yo le invito. Si se estaba desesperando, si no hallaba para dónde ir porque hay muchas crisis, corra al Señor. No corra de Él, no huya de Él, huya hacia Él. Arrójese a los brazos del Señor porque ahí va a encontrar esperanza y porque Dios le quiere usar para llevar esperanza a alguien más. Como padres de familia, nuestros hijos necesitan ver que en nosotros hay esperanza. Vamos a empaparnos de esa esperanza en este momento. Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias porque en ti, Señor, en medio de estas crisis que vivimos como mundo, como humanidad, como familia, como individuos, hay una palabra de esperanza que ha salido por los 4 puntos cardinales de la tierra. Gracias por estos medios, Señor, estas plataformas que tenemos para hacer llegar una palabra de esperanza al que la necesita. Ayuda, Señor, a tu iglesia en este momento, ayúdanos para ser portadores de buenas noticias, de esperanza a un mundo que se desalienta. Gracias, Señor, porque el que en ti cree jamás será avergonzado. Yo lo creo, yo lo recibo, yo lo declaro. Es una declaración de fe que jamás tu pueblo quedará avergonzado. Gracias, porque las crisis nos ayudan a organizarnos, a poner nuestras prioridades en orden y son oportunidades para hacer cosas nuevas para ti. Te adoramos y te bendecimos. Bendecimos a todos aquellos que están conectados y que están escuchando esta palabra. Alienta sus corazones, Señor. Ve, Señor, en su auxilio y que ellos puedan ver tu mano poderosa moviéndose a favor de ellos, cualquiera que sea su situación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar allí. Yo le invito a que usted comparta este devocional con alguien más que necesita oír una palabra de esperanza. No estamos en crisis, recuerde, no estamos en crisis. Nosotros estamos en Cristo. Soy la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional, que le saluda y le invita. Tenemos 3 celebraciones. Miércoles familiar a las 7:30, donde toda la familia está siendo ministrada. Y el domingo a las 9 en español y a las 11 bilingüe. No se quede. Y si usted necesita una célula, un servicio, una comunidad pequeña donde reunirse, por favor vaya a nuestro sitio, Familia Betel Internacional, y ahí vamos a darle toda la información. Nos vemos pronto. El Señor les bendiga.